El 26 de agosto del 2026, una avalancha sorprendió a Nepal y el territorio fronterizo del Tíbet. El lodo y la nieve arrasaron con todo a su paso y solo unos pocos pudieron huir a tiempo, mientras aldeas enteras fueron embestidas. Pero para entender por qué ocurrió esta tragedia, debemos viajar 2 veces al pasado y muy lejos de Nepal. Primero a la Colombia de 1985 y luego a Venezuela en 1999. Comprenderemos que Armero, la tragedia de Vargas y la reciente avalancha en Nepal pueden tener causas distintas, pero todo se resume a un mismo responsable común. Paradójicamente, el cementerio es una de las pocas partes de la ciudad que está intacta. En el centro del país, el Nevado del Ruiz se eleva sobre la cordillera central de los Andes. A simple vista parece una montaña inmóvil, enorme y silenciosa. Su cima está cubierta de nieve y hielo, y desde las poblaciones cercanas el volcán forma parte del paisaje cotidiano. Para muchas personas el Nevado del Ruiz no es solamente un volcán, es una presencia permanente, una montaña que ha estado allí durante generaciones. Pero debajo de esa apariencia tranquila, el volcán está despertando. Durante meses los científicos han registrado señales de actividad. Hay emisiones de gases, pequeños sismos y cambios en el comportamiento del cráter. El volcán no está completamente dormido y entonces, en la noche del 13 de noviembre, comienza la erupción. No es una explosión gigantesca capaz de destruir todo a su alrededor de manera inmediata, pero ocurre en el peor lugar posible. Porque el Nevado del Ruiz no es un volcán desnudo. En su cima hay una enorme capa de nieve y hielo, y cuando los materiales calientes de la erupción entran en contacto con esa superficie congelada, el hielo comienza a derretirse. Al principio el agua parece seguir el camino natural de las laderas, pero mientras baja, empieza a recorrer todo lo que se encuentra a su paso: ceniza volcánica, rocas que pesan toneladas, tierra, fragmentos de hielo, sedimentos acumulados durante siglos, material expulsado por el propio volcán. El agua deja de comportarse como agua y se vuelve más pesada, más densa, más destructiva y termina formando enormes corrientes conocidas como lahares. Un lahar puede parecerse a un río de concreto líquido, no es simplemente barro, es una mezcla de agua, ceniza, arena, rocas y bloques volcánicos que se desplaza por los cauces con una fuerza enorme. Mientras muchas personas dormían, los flujos comenzaron a descender por las laderas del Nevado del Ruiz. Uno de los principales cauces condujo el material hacia el río Lagunilla y el río se convirtió en el camino de entrada a Armero. La ciudad estaba ubicada a decenas de kilómetros del volcán. Para quienes vivían allí, la amenaza parecía demasiado distante. El volcán no estaba encima de sus casas y no podían ver la erupción directamente. Una masa oscura de agua, lodo, rocas y material volcánico descendió sobre Armero. Entró por las calles, derribó viviendas, arrancó árboles, destruyó puentes y sepultó barrios enteros. La ciudad quedó cubierta por una capa de lodo que en algunos lugares alcanzó varios metros de espesor. Alrededor de 25.000 personas murieron. Armero prácticamente desapareció, dejando esta tragedia como uno de los peores desastres naturales de la historia de Colombia. Y durante décadas se ha hablado de Armero como si simplemente hubiera ocurrido una erupción y una montaña hubiera sepultado una ciudad, pero eso es incompleto. Faltaban pocos días para Navidad. En muchas casas ya comenzaban los preparativos de fin de año. Algunas familias compraban alimentos, otras organizaban viajes y muchas personas se preparaban para pasar las fiestas junto al mar. Pero durante varios días, el cielo sobre la cordillera de la costa permaneció cubierto. La lluvia comenzó como una molestia, después se convirtió en una preocupación y finalmente en una amenaza que nadie podía detener. No se trataba simplemente de una tormenta intensa, era una cantidad extraordinaria de agua cayendo sobre una franja montañosa, estrecha, empinada y densamente poblada. Durante las 2 primeras semanas de diciembre se acumularon aproximadamente 293 mililitros de lluvia, y entre el 14 y el 16 de diciembre cayeron otros 911 mililitros. En algunos lugares el agua parecía no dar tregua. Llovía durante horas, los cauces comenzaban a crecer, las quebradas, normalmente pequeñas y poco profundas, empezaban a transportar ramas, piedras y barro.
En las zonas altas, la tierra absorbía agua una y otra vez hasta que dejó de comportarse como un suelo firme, y entonces la montaña empezó a perder su estabilidad. Durante los días de lluvia, el agua se infiltró profundamente en las laderas de la cordillera de la costa. Cada nueva precipitación añadía peso, hasta que en miles de puntos distintos, la gravedad comenzó a ganar. Primero se desprendieron pequeñas porciones de tierra, después bloques de roca, luego árboles completos, y en cuestión de horas, grandes sectores de las laderas comenzaron a deslizarse hacia abajo. No fue un único deslizamiento, fue una sucesión masiva de movimientos que ocurrieron casi al mismo tiempo. Miles de deslizamientos comenzaron a producirse simultáneamente y, al igual que en Armero, arrastraron todo a su paso. Esa corriente se incorporaba a todo lo que encontraba a su paso: barro, piedras, troncos, restos de vegetación, bloques de roca. Al acercarse a las poblaciones, los flujos ya no eran solamente agua de lluvia, eran una fuerza imparable. Las corrientes descendieron desde las montañas hacia las zonas urbanizadas y costeras. La población no estaba enfrentando solamente una inundación, estaba enfrentando la montaña completa. Las quebradas rugieron con una fuerza desconocida. Después llegaron los estruendos, rocas chocando entre sí, árboles quebrándose, muros que cedían, puentes que desaparecían bajo la corriente. En algunos sectores, los habitantes vieron cómo el agua subía rápidamente. En otros, una pared de barro, piedras y troncos descendió por los cauces y entró a las comunidades con una velocidad que dejó muy poco tiempo para reaccionar. Las calles se convirtieron en canales, los vehículos fueron arrastrados, las viviendas quedaron rodeadas por agua y sedimentos. Algunas casas fueron golpeadas de frente, otras quedaron sepultadas parcialmente, y en ciertos lugares el flujo fue tan grande que modificó por completo el paisaje. Donde antes había una calle, quedó un cauce. Donde había una vivienda, quedó una acumulación de rocas y lodo. Donde existía un puente, solamente quedaron fragmentos de concreto y metal. La montaña no descendió como una sola avalancha. Descendió en miles de corrientes, deslizamientos y desprendimientos que se conectaron entre sí, dejando 732 personas fallecidas según datos oficiales, pero estimaciones extraoficiales ubican el número de víctimas en más de 10.000. En el Himalaya las montañas parecen eternas, gigantescas e inamovibles, tan grandes que resulta difícil imaginar que algunas de ellas puedan cambiar de forma en cuestión de minutos. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió este miércoles. En cuestión de minutos, una parte de la montaña se desprendió. Miles de toneladas de hielo, roca y nieve comenzaron a caer por una pendiente de más de 1.000 metros y, al llegar al valle, aquello que había comenzado como un colapso a 5.200 metros de altura se transformó en algo mucho más grande. El agua comenzó a desplazarse violentamente. Los sedimentos entraron en el río, las corrientes aumentaron y una enorme masa de agua, lodo, hielo y rocas avanzó hacia las poblaciones ubicadas mucho más abajo. Para quienes estaban en el valle probablemente no hubo tiempo de entender qué estaba ocurriendo. El nivel del agua aumentó varios metros en muy poco tiempo. Para quienes pudieron presenciar todo el evento desde más lejos, la escena fue una pesadilla. Aunque al momento de grabar este video no existe una respuesta oficial de lo que pasó, lo que se ha confirmado causa escalofríos. Las primeras investigaciones y el análisis de imágenes satelitales apuntan a que una enorme masa de hielo y roca se desprendió de una zona glaciar del Himalaya. La caída fue brutal. La masa descendió aproximadamente 1.200 metros, y cuando hablamos de una caída de ese tamaño, el problema no es únicamente lo que cae, es lo que ocurre cuando ese material golpea todo lo que encuentra debajo. Todo comenzó a mezclarse, y esa mezcla adquirió una enorme capacidad para desplazarse por el valle. Pero, ¿por qué se quebró la montaña para empezar? La respuesta nos lleva al culpable común de las tres tragedias. Pero, ¿por qué se quebró la montaña para empezar? La respuesta nos lleva al culpable común de las tres tragedias: la influencia humana. Pero no de la manera sencilla. No fuimos nosotros quienes provocamos una erupción volcánica, no hicimos que lloviera sobre Vargas y tampoco podemos afirmar que el ser humano haya provocado directamente el desprendimiento que ocurrió ayer en Nepal. Lo que sí hemos hecho es modificar las condiciones bajo las cuales estas montañas se comportan, y en Nepal probablemente estamos viendo el ejemplo más claro de los tres. El aumento de las temperaturas está acelerando el retroceso de los glaciares y descongelando el permafrost, ese suelo que permanece congelado durante largos periodos. Y esto es importante porque en las montañas el hielo no solamente es agua congelada,
También puede actuar como un elemento que mantiene unidas y estabilizadas algunas masas de roca. Cuando las temperaturas aumentan y ese hielo desaparece, algunas pendientes pueden perder parte de esa estabilidad y quedar más expuestas a desprendimientos. Además, el deshielo incorpora agua al sistema. Esa agua puede entrar en las grietas de las rocas y el terreno, modificando las condiciones de una ladera que ya es naturalmente inestable. Esto no quiere decir que podamos afirmar que el cambio climático causó directamente la avalancha de Nepal. La investigación sobre el colapso todavía continúa y seguramente intervienen varios factores. Pero sí existe una relación clara. Estamos calentando las regiones de alta montaña, y al hacerlo estamos modificando el equilibrio entre hielo, la nieve, el agua y la roca. Y cuando ese equilibrio cambia, también pueden cambiar las condiciones que mantienen estable las montañas. En Armero, en 1985, el Nevado del Ruiz ya había mostrado actividad durante meses, y los científicos habían advertido sobre el riesgo de una erupción y de los salares que podían bajar por los ríos. Incluso existía un mapa de amenaza que había sido socializado semanas antes, pero la alerta no terminó convirtiéndose en una evacuación efectiva, y cuando el volcán hizo erupción, los flujos de lodo sepultaron la ciudad y dejaron miles de muertos. 14 años después, en Vargas, Venezuela, fueron las lluvias extraordinarias las que saturaron las montañas y provocaron miles de deslizamientos y flujos de detritos. Pero nuevamente encontramos al ser humano en la ecuación. Buena parte de la población y de la infraestructura estaba construida sobre abanicos aluviales, precisamente los terrenos por donde históricamente bajan los sedimentos de las montañas. La lluvia fue extraordinaria, sí, pero la exposición de miles de personas convirtió aquel fenómeno natural en una catástrofe humana de proporciones enormes. 3 tragedias, 3 lugares y 3 fenómenos diferentes, pero todas nos dejan una misma lección. Una amenaza natural no siempre tiene que convertirse en una catástrofe. En Armero las advertencias no fueron suficientes para evitar la tragedia. En Vargas, miles de personas quedaron expuestas a un territorio donde las montañas ya habían demostrado su fuerza. Y en Nepal, el cambio de las condiciones de hielo y temperaturas podría estar haciendo más inestables estos gigantes. La naturaleza tiene sus propias reglas. Lo que está en nuestras manos es entenderlas, respetarlas y actuar antes de que sea demasiado tarde. Porque una montaña puede caer en minutos, pero muchas veces la tragedia comienza mucho antes.